sonido va a ser afectado antes del fader. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo este plugin insertado y yo muevo el volumen del fader, ese sonido va a seguir igual, tal cual. No va a influenciar que yo mueva el fader. En cambio, en el master fader tenemos que tener mucho cuidado, porque en el master fader es el único inserto que es post fader. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, yo estoy trabajando en un proyecto y yo tengo plugins en el master fader, por ejemplo, como como esta compresión, y yo estoy comprimiendo mi mezcla, por ejemplo. Podemos ver ahí la reducción de ganancia. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo en un inicio, cuando estaba haciendo el balance de las pistas de audio, no tomé un buen balance y estoy llegando aquí ahora al master fader y me está clipeando, y luego que yo ajusto mi compresor, es que me doy cuenta de eso. ¿Qué sucede? Yo digo, bueno, sí, muy fácil, si me está clipeando, pueden ver ese fader. Sí, maestro. Entonces yo voy a bajar aquí el volumen en el master fader, 4 dB, ya no me está clipeando y ya resolví el problema. No, no es así. Porque miren lo que sucede si yo hago eso. Miren el compresor. Si yo bajo el volumen del fader para controlar ese desbalance que yo tengo creado desde el inicio, entonces al yo bajar el fader, entonces voy a cambiar la cantidad de compresión porque estoy cambiando el volumen que le llega al plugin. Eso solamente pasa en el master fader. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Bueno, tener un buen balance sano aquí en el master fader desde el inicio de los tracks que ustedes tengan, de las pistas. Si me está clipeando, no me di cuenta, bueno, entonces tendría que ir a cada una de esas pistas y bajar el volumen, pero eso no sería lo ideal porque cuando estamos avanzados ya en un proyecto, ya yo tengo un balance que quiero mantenerlo. Si yo empiezo ahora a cambiar ahí, a bajar faders y a subir, voy a cambiar ya todo el trabajo que ya había realizado. Entonces, hacerlo bien desde el inicio, o una alternativa sería crear un submaestro antes del máster, que sería un auxiliar. Y el auxiliar que ustedes creen, entonces lo rutean por el output hacia el master fader. Básicamente como está ese es un efecto, pero sería lo mismo. Entonces todas las pistas de audio ustedes las van a rutear por un bus en la salida hacia la entrada del submaestro. Y el submaestro lo envían al master fader. Si hacen eso, ya el plugin no iría insertado en el master fader, lo van a insertar en el submaestro. Si yo bajo el volumen del submaestro, no va a afectar la cantidad de compresión o de cualquier efecto que esté sucediendo en el submaestro, porque el submaestro es pre-fader, no es post-fader como el master fader. Esas son las dos opciones, cosas que hay que tener en cuenta. Las preguntas, chicos, las van anotando ahí. Al final respondo todas las dudas que tengan. Bien, vamos a hablar ahora, chicos, sobre New York Compression. ¿Alguien sabe lo que es el New York Compression? Ángel. El New York Compression es lo que se conoce como la compresión paralela, que es básicamente como comprimir pero por envío. ¿Y qué beneficio nos da la compresión, el New York Compression?
refuerza las voces y da como más presencia, te brinda más presencia para la voz y te la refuerza por debajo, por Ok. así decirlo. Lo que es como, eso implica es que tú vas a comprimir, pero con una compresión alta, pero al ser por envío, tú la puedes manipular, ya que es básicamente como mandar la compresión en auxiliar. Y esto sería un envío pre-fader o post-fader. Prefede. Pre-fader, ok. Entonces, esta es una técnica, muy bien. Esta es una técnica, no es solamente para las voces, es para cualquier tipo de instrumento que yo necesite, como dice el compañero, más presencia, más punch, podrías, en la batería es un clásico. Cuando necesito más fuerza en un instrumento, lo voy a inyectar con el sonido original. Entonces, el New York Compression, su nombre viene porque fue inventado en New York. Piensen como una compresión paralela, que vamos a ver la diferencia, pero con algunas pautas. En el caso del New York Compression, fíjense que aquí tenemos el kick y tenemos el snare. Vamos a hacer el ejemplo con esos dos. En el caso de hacerlo con la batería, no necesitamos enviar todos los elementos de la batería al New York Compression. Recuerden que lo que queremos en el caso de la batería es más potencia. Y si yo envío los overheads al New York Compression, que va a ser una compresión agresiva, como mencionó el compañero, entonces puedo aplastar el sonido de los platillos y no quiero. En cambio, en el kick y en el snare, si quisiera más potencia, más punch, más definición. Entonces, ¿qué hago para eso? Me voy a los envíos. Lo que no vean en Pro Tools, en esa ventana lo activan. Envíos, insertos, todo lo que quieran ver. Entonces, aquí yo elijo un envío. En este caso, 3 y 4. No es necesario en este caso que sea 3 y 4. Podría ser el 3 o el 4 porque el kick es mono, está en el centro. Lo mismo pasa con el snare. Pero tenemos el 3 y el 4. ¿Pueden ver ese fader? Sí, profesor. Sí, Entonces, hay que tener en cuenta, chicos, que para que sea una compresión New York Compression, debe ser pre-fader. Entonces, yo tengo que seleccionar en el Send el pre-fader. Aquí tenemos también este botón FMP. ¿Alguien sabe para qué sirve? Bien, ese botón, chicos, ahí FMP, Follow Main Band. Lo que hace es que ese envío que yo voy a realizar hacia un auxiliar, en este caso, si yo quiero seguir el paneo que tiene la pista, ¿dónde está paneado el kick ahora mismo? En el centro. Por default viene en el centro, ahora lo tenemos así para que ustedes vean. Si yo le doy a Follow My Pan, miren lo que pasa con el paneo. Se desactiva y se panea acorde a lo que yo tenga en ese track. ¿Ven? Entonces el envío lo realizo manteniendo el paneo que tengo en la pista. Bien. Entonces hacemos lo mismo en el snare. Estamos enviando un envío pre-fader. La cantidad de, en este caso, compresión, New York Compression, que yo quiero, yo la voy a realizar por el mismo fader, enviando más o menos, enviando un balance de ambos. Entonces creamos un auxiliar. Y en el auxiliar, que lo llamamos aquí New York Compression, insertamos el compresor. Una compresión bien agresiva, porque esa compresión yo la voy a mezclar con el sonido natural, original, que tenemos, vamos a ver, que tenemos aquí en las pistas. Ese sonido lo vamos a mezclar con el New York Compression. Entonces, vamos a ver. Ese es el sonido
natural de la batería. Vamos a inyectar New York Compression, compresión paralela tipo Nueva York. Entonces tengo mi auxiliar, inserto mi compresión agresiva y en ese canal recibo por el bus que estoy enviando, en este caso 3 y 4. Mírenlo aquí, 3 y 4. Entonces lo que yo estoy enviando ahí me va a llegar aquí. Vamos a ver. Si quiero más o quiero menos, lo hago desde el send del envío. Lo importante es tener en cuenta que tiene que ser pre-fader, ¿eh? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos combinando el sonido natural de la batería, de esas dos piezas, con el sonido comprimido agresivamente. Enviamos por un bus. En el retorno del New York Compression del auxiliar, recibimos por el mismo bus que estamos enviando y el output lo mandamos al master fader. Entonces, de esa forma nosotros creamos la compresión tipo New York, que es una compresión paralela. Ok. ¿Qué pasa ahora si yo quiero hacer, en vez de un New York Compression, yo quiero hacer una compresión en paralela o cualquier otro tipo de efecto? Vamos a mantenernos en la compresión para que ustedes vean la diferencia. Ok. Entonces yo quiero crear una compresión paralela de la batería. No New York Compression, compresión paralela. Ahora es diferente, porque ahora no vamos a utilizar los envíos, los sends. Ahora lo vamos a hacer por el output. Entonces, ahora yo sí voy a enviar por todos los outputs. Recuerden que cuando hicimos el New York Compression, en ese ejemplo solamente seleccionamos el kick y el snare, era lo que queríamos afectar. Aquí vamos a enviar todas las partes del instrumento, en este caso la batería. Miren, el kick lo enviamos por el bus 9 y 10, ese es el output. Lo mismo en el snare, lo mismo en el overhead y lo mismo en las otras piezas que ustedes tengan ahí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Fíjense que si nosotros hacemos un envío por el output, a diferencia del send, estamos enviando la señal original. Por el send lo que estamos enviando era una copia. Teníamos el original aquí y, y la copia en el retorno del New York Compression. Ahora al utilizar el output estamos enviando toda la señal. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos dos auxiliares ahora. Como estamos enviando la batería completa, tiene que ser un auxiliar en estéreo porque yo quiero mantener el balance de paneo que tengo en las pistas paneadas. Entonces, fíjense aquí donde tengo un auxiliar llamado Drums Clean o batería limpia y tengo otro llamado Drums Master, que sería el que va a llevar la compresión. Entonces, ¿qué hago? Agrego esos dos retornos, esos son retornos, envíos y retornos. Y entonces en el input de ambos selecciono el bus por el que estoy saliendo desde el instrumento. En este caso, el 9 y el 10. Miren. Recibo igual en ambos canales. La diferencia es que como estamos enviando toda la señal, yo necesito un clean porque ya perdí esa señal porque lo estoy haciendo por el output. Entonces, en el de el efecto, tengo igual la compresión, igual como la teníamos en el New York Compression, agresiva. Y en el clean no tengo nada, entonces me está llegando el sonido clean de cada una de esas piezas. Entonces ahora yo combino con el retorno, con su fader, la cantidad de efecto, en este caso compresión paralela que quiero en comparación al clean. Por ejemplo,
Ese es el sonido clean de la batería, que lo tenemos aquí. Bien. Ahora yo voy a mezclar eso con el sonido comprimido que tenemos en este retorno. ¿Cómo lo mezclo? Con el fader. Clean. Y le voy inyectando la compresión paralela por abajo. Fíjense lo agresivo que llega a ser, y eso es bueno en algunos géneros. Claro, no es ese balance que quiero, menos en alguna parte, quizás alguna parte donde quiero un efecto especial. Sería algo así. Que si lo muteamos, el retorno de la compresión, no tanto que se sienta, pero que se note que falta algo. Fíjense cuando yo muteo, cómo se pierde toda la potencia de la batería. Esa es la idea. No que sea notorio el efecto, no en la canción en sí, en alguna parte podría ser alguna automatización. Ustedes controlan qué cantidad quieren de la compresión en el output de ese retorno. Entonces, eso sería, en este caso, compresión paralela. Entonces, New York Compression y una compresión paralela. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el ruteo. El resultado va a ser el mismo. A ver, ¿qué más tenemos? Bien. Automatizar, chicos, un parámetro de un plugin. Miren aquí en el snare tenemos insertado un ecualizador. Entonces, yo quiero automatizar un parámetro de ese ecualizador en ese snare. Muy fácil. Nos vamos aquí a la casilla del plugin que dice auto y nos sale ese diálogo. Todo lo que sale a la izquierda son todos los parámetros que tiene el plugin. Yo selecciono el que quiero, fíjense que ya está de este lado, pero por ejemplo quiero el output, le doy a agregar. Todo lo que esté de este lado es lo que yo voy a visualizar en la pista para poder hacer la automatización. Le damos a OK y si nos vamos a la pista, nos vamos al menú de la pista, el plugin siempre es el último y sale en amarillo. Entonces, tenerlo ahí con su nombre, ecualizador, ahí están los dos parámetros que yo agregué. En el caso del high pass, que es lo que quiero ver, ya la hicimos la automatización. Lo que ustedes elijan ahí es lo que van a visualizar aquí. Ustedes hacen su automatización utilizando las herramientas de edición que ya vimos. Y vamos a ver si se ven esos campos. Estamos automatizando, en este caso, el high pass. Y puedo automatizar más de un parámetro. Todo lo que ustedes agreguen ahí para acá, les va a salir aquí en el listado de cada plugin y ustedes pueden entonces hacer la automatización de esos parámetros. Es bueno cambiar siempre y volver a la onda, porque si lo dejamos aquí y seguimos trabajando por otro lado, y quizás le damos un shortcut o le damos algo y cambiamos lo que hemos realizado. Tenemos esta otra opción abriendo esta casilla que nos da algunas opciones y podríamos automatizar ahí. A algunos les gusta automatizar ahí, yo prefiero hacerlo arriba. Entonces volvemos a la onda para que no se nos vaya a quitar nada. Bien. Audio Suite, chicos. ¿Alguien sabe lo que es el Audio Suite y para qué nos sirve? ¿Ustedes no le hablaron del Audio Suite en Intro al DAO? ¿Con quién ustedes tomaron Intro al DAO, chicos?
Yo personalmente, maestro, la tomé con Brian. Lo que pasa es que dimos mayormente Ableton y dimos una clase de Pro Tool o dos, si no mal recuerdo, muy introductoria, entonces no se abundó mucho. Muy mal eso. Bien, entonces el audio suite, chicos, es un procesamiento que nosotros podemos utilizar si yo quiero o necesito un sonido específico en una parte, que yo sé que ese es el sonido que quiero y que no lo voy a cambiar, yo puedo utilizar el audio suite. ¿Por qué? Porque es un efecto que va a quedar en la onda. Se va a imprimir aquí en la misma onda. Vamos a hacer el ejemplo con el snare. Por ejemplo, ese golpe. Yo quiero en esa parte de una canción, quiero un efecto especial que yo sé que va a estar ahí. Yo quiero una reverberación agresiva, por ejemplo, por decir, o quiero una reverberación al revés en ese golpe. Entonces, en vez de yo hacer un retorno, un auxiliar, insertar la reverberación, hacer un envío desde el snare a la reverberación y entonces automatizar el retorno del reverb en esa parte para que suene como yo quiero. Si yo sé que ese es el sonido que quiero, entonces lo puedo hacer en ese caso con el Audio Suite, que es más fácil. El Audio Suite está arriba en el menú de Audio Suite. Ahí ustedes van a ver el listado de todos los plugins que ustedes tengan instalados en su máquina. Entonces vamos a ver, vamos a elegir una reverberación. Yo quiero una reverberación agresiva en ese golpe o una reverberación al revés. Ustedes ajustan sus parámetros de lo que quieren. En este caso, 100% wet, mojado. Y con la bocina aquí hacemos un preview del sonido que ustedes están ajustando ahí. Cuando ya tengan el sonido que ustedes quieren, le da a renderizar y miren lo que sucede ahí en la onda. El sonido, el efecto, en este caso la reverberación, queda impresa en la misma onda. Si es un efecto específico que yo necesito y que sé que no lo voy a cambiar, entonces lo hago ahí. Y puedo incluso hacerlo con varios procesos. Si ahora yo le quiero poner un coro, le pongo un coro. Si ahora le quiero poner una distorsión, le pongo una distorsión. Anoten las preguntas, chicos. Al final les respondo. O sea que podemos hacer varios procesos ahí en la misma onda y me evito tener que hacer todo el ruteo del envío con el auxiliar, con el efecto, que tengo que entonces automatizar el efecto, después apagarlo para que no me suenen las otras partes. Eso es si quiero un efecto en específico, en algunas partes. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿piensan ustedes que este es un proceso destructivo o no destructivo? ¿Qué dicen? Bien, Manuel. Destructivo, ¿Por qué? porque se lo estoy haciendo directamente al audio. O sea que si en una parte yo quiero nuevamente ese audio, no va a poder porque ya el audio está comprimido. O sea, está renderizado. Perfecto. Entonces, cuando yo hablo de destructivo es porque destruí el sonido que estaba ahí original. Pero, ¿y si yo le doy hundo? No se quita entonces. Miren, vuelve el sonido original. Entonces, ¿es destructivo o no destructivo? En este caso sigue siendo destructivo ya que ahora no tiene el sonido que usted quería. O sea, no lo puede manipular, ahora tiene el No, sonido base. ahí es no destructivo. Entonces, profesor, pero si yo proceso el sonido en la onda y lo destruyo, entonces es destructivo, pero si vuelvo para atrás, vuelve al sonido original, entonces es no destructivo, pero no es así. Sigue siendo destructivo. ¿Por qué? Porque ese cambio ahí sucedió porque yo no había dado otro paso en la sesión. Si yo aplico el efecto y sigo trabajando en la sesión 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos,
Cuando yo le dé para atrás, no va a volver a su sonido original. Entonces, por eso es un efecto destructivo. Eso es el audio switch, chicos. Bien. Para crear marcadores, chicos, en las diferentes sesiones, simplemente tenemos la casilla aquí en las reglas de marcadores. Si no la ven aquí arriba en este otro menú, la seleccionan. Mírenlo ahí. Entonces simplemente yo en la parte que quiero un marcador, le doy aquí agregar en más, me sale el diálogo, le pongo coro, lo que sea, puedo dar un color y sale ahí. Pero es mucho más fácil con la canción rodando y donde yo quiero el marcador le doy a Enter. Cuando yo le dé a Enter, eso es con el teclado numérico, le doy a Enter, entonces me va a salir ese mismo diálogo. Yo en tiempo real lo voy colocando. Lo hago bien rápido y bien natural. Ahora, ¿qué pasa si yo me quiero mover dentro de esos marcadores? Fíjense que aquí tenemos dos. Tenemos uno que se llama intro. Tenemos otro que dice parte 2 aquí. Entonces, si yo quiero ir a la parte, si estoy aquí, en el 1, en intro, y yo quiero ir a la parte 2, vengo aquí y le doy clic. No. Para eso tenemos lo que es el Memory Location, que su shortcut es comando 5. También lo conseguimos en el menú arriba, en Windows, en ventanas, y ahí está el Memory Location y nos abre esta casilla. Entonces, aquí yo puedo ir, fíjense cómo el cursor va a cualquiera que yo seleccione aquí. Quiero volver al intro, quiero volver a otro de los tantos que pueda tener, el coro 2, y así me muevo. O más rápido y más eficiente todavía, con el teclado numérico, le damos punto, número del marcador, punto. O sea, en el caso del intro sería punto 1 punto. En el 2, punto 2 punto. Y va a brincar hacia esas partes. Si no tenemos el teclado numérico, entonces lo hacemos aquí manual con el Memory Location. Bien. Vamos a hablar ahora, chicos, sobre los subgrupos. Los subgrupos a la hora de trabajar. Vamos a ver, aquí tenemos, fíjense, este efecto que tenemos una reverberación aquí. Estamos enviando por el bus 5 y 6, estamos enviando el snare. Esto sería un envío en paralelo hecho desde el send. Aquí no utilizamos el prefader, porque queremos enviar la copia de la señal al efecto. Entonces, ese sería un envío y este un retorno. En el caso de los efectos, tenemos los diferentes efectos en la sesión, lo colocamos uno al lado de otro en la sesión. Yo los coloco aquí antes del master fader, ahí estarían todos reverb, chorus, delay de un octavo, delay, etcétera. Todo lo que yo tenga lo coloco ahí. Entonces le damos un color específico a cada uno. ¿Ven la paleta de colores? Le damos Sí, clic claro. ahí y seleccionamos un color. ¿Para qué? Para que todos mis efectos, por ejemplo, yo sé que para trabajar eficientes y organizados, cuando yo tengo una sesión de 80 canales, 40 canales, yo todo lo que vea amarillo sé que son efectos. Entonces, ahora en los subgrupos, ¿para qué me sirve un subgrupo? Bueno, para controlar un instrumento. En una sesión yo tengo subgrupos de todos los instrumentos que tengo. Tengo batería, tengo más de un bajo, tengo 2 pistas de bajo, tengo 5 guitarras, tengo 7 teclados. Cada uno de esos instrumentos va a tener un subgrupo. Simplemente es un auxiliar, bueno, como el que hicimos en el drums. Ese sería el subgrupo de la batería. Toda la batería está llegando ahí, en el clean. Así yo tengo un subgrupo para cada uno de esos elementos. ¿Para qué me sirve el subgrupo? Y al subgrupo
le doy un color en específico. Todo lo que yo vea en mi sesión de ese color, sé que son los subgrupos. Forma fácil de trabajar. No tenemos 5 pistas, no hay problema, pero cuando tenemos muchas, o le vamos a enviar el proyecto a otro ingeniero, entonces yo solo escribo aquí, subgrupos, azul, se lo escribo ahí, y él sabe que todo lo que vea azul son subgrupos. Igual a las pistas, la batería con un color, la guitarra con otro color. A veces se queda una por un lado, por aquí abajo, que no movimos. Si vemos el color, rápidamente sabemos que se nos quedó ahí y qué instrumento es. Entonces, el subgrupo de todos los instrumentos es el master fader de ese grupo. ¿Qué sucede? Estamos trabajando en la sesión. Tenemos el ejemplo de la batería ahora, pero puede ser cualquier instrumento. Tenemos que crear ese subgrupo en estéreo para que mantenga el balance que ustedes tienen en esos instrumentos. Entonces, ustedes están trabajando en su batería, luego entran la guitarra, entran las voces, entran todo aquello. Entonces, nunca nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, con un balance y ese balance no se va a mantener porque cuando yo entre más instrumentos, lo que sonaba bien puede faltarle volumen o quizás está muy alto. Entonces, si yo tengo que variar un dB, que sería una mínima cosa si hicimos un buen trabajo, yo tendría que venir ahora a todas las pistas aquí de la batería y bajarle un dB a cada uno y cambiar el balance que ya yo trabajé por horas. Mientras que si tengo el maestro del drums, solamente tengo que venir aquí y bajarle eso. Y le estoy bajando esa cantidad de dB a toda la batería, o a todas las guitarras, o a todos los teclados. Estoy avanzando en mi mezcla y suena todo bien, pero ahora, luego que yo entro los coros de las voces, que son 24 voces que tengo ahí, entonces el teclado ya no me corta bien. Entonces voy al subgrupo del teclado, en este caso estoy en el de la batería, es lo mismo. Busco un ecualizador, le doy brillo a mis teclados y en el maestro yo le estoy dando brillo a todos los teclados que yo tenga en la sesión y estoy enviando al maestro. De lo contrario, tendría que ir a cada uno de los teclados y aplicar la ecualización en cada uno. Eso me va a cambiar el balance que ya yo creé y eso no es lo que quiero. Otro ejemplo, ustedes terminaron su trabajo y 6 meses después lo llama el productor y le dice, oye, vamos a hacer estamos haciendo otra versión de la canción, bájamele un dB ahí a la voz, que quedaron un poco altas. Entonces, si ustedes no tienen el maestro, tienen que ir a todas esas voces, bajar el volumen, cambiar el balance, eso va a cambiar la mezcla completa, todos los efectos y todo lo que ustedes le están haciendo a esas voces van a tener que cambiarlo. Mientras que si tienen el maestro, van al maestro, le bajan en 2 segundos y envían la copia del trabajo. Chicos, hacemos una pausa de 10 minutos, les envío otro link. ¿Lo pueden visualizar? Sí, maestro. Bien. Preguntas, chicos. Adelante, levantando las manos. Maniel, adelante. Acerca del suite audio, ¿solamente se puede hacer con plugin stock de Pro Tool o también con otro tipo de plugin? Del audio suite, Sí, de la comprimación del audio que hicimos. con todos los plugins que tienes instalados van a salir ahí en el menú del audio suite. Ahí todo lo que tengas instalado. Con cualquiera se puede hacer. Y pueden hacerse en cascada también. ¿Quién más? Le iba a preguntar si podía hacer el ejemplo de nuevo, por favor, con Del algún audio otro suite. plugin. Sí, Seleccionan la parte que quieren trabajar. En este caso, el snare. Buscan el audio suite que quieren. Hicimos el ejemplo con el reverb.
ajustan los parámetros, escuchan, ajustan y le dan a renderizar. Ya lo tenemos ahí. Gracias, maestro. Siempre. ¿Quién más, chicos? ¿Preguntas, dudas? Juan, adelante. ¿Alguien más, chicos? ¿Dudas? Bien, chicos, en la plataforma virtual tenemos la última asignación de esta materia. Tienen una carpeta llamada ruteo. Verifiquen que pueden visualizarlo. Positivo, Juan. Domingo 5. Sí, se visualiza, maestro. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta última práctica, chicos? Esta práctica tiene un valor de 10 puntos. Ustedes van a tomar el remix que vimos la semana pasada, cada grupo, y a ese remix ustedes le van a agregar ese ruteo que está ahí en la asignación. Preguntas, chicos. Bien, atentos a la asistencia, chicos. Chicos, la próxima semana volvemos en este mismo horario. Bien, Bien. Ángel Ortega.